Hola, hola, hola. Hola, buenas noches a las familias que se van uniendo. ¿Cómo han estado? Continuamos con nuestra serie de live navideños. Ayer estuvimos hablando de crianza consciente en Navidad. ¿Qué pasa con esas típicas amenazas que nosotros a veces tenemos con nuestro niño de si no te portas bien, Santa Claus, Niño Dios, como tú lo llames, no te traerá regalo? ¿Qué pasa en el cerebro de nuestros niños? Les expliqué qué pasa en el cerebro de nuestros niños en esta época de tanto estímulo. Luces, fiestas, comida, bueno, cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cómo acompañarlos? ¿Qué causa esto de empezar a amenazar a nuestros niños para que se porten bien, usando el regalo como una forma de amenazar? Y bueno, ese video está en mi canal de YouTube, ya está disponible en mi canal de YouTube. Por si te interesa verlo, puedes ir a mi canal de YouTube, ahí te compartí todo eso ayer si no estuviste en el live. Hoy vamos a compartir este tema que ustedes ven en pantalla, cómo ponerle límites a la familia en Navidad, porque sabemos que se vienen épocas de muchas reuniones familiares y con eso se vienen la abuela, la tía, la prima, cantidad de gente opinando sobre tu crianza y sobre el comportamiento de tu niño. Entonces, muchas veces no sabemos cómo poner el límite de una manera respetuosa, sana. Se terminan dañando como el ambiente familiar, me quedo cargado con esa persona porque no sabemos cómo responder ante eso, cómo ponerle límite a esa persona, ¿cierto? Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo ponerle límite a esa tía que llega diciendo, ay, pero qué niño tan malcriado, o de pronto a la abuelita, ¿cierto? Que llega diciendo, ¿y por qué tu niño todavía con 2 años y no ha dejado el pañal? Cantidad de cosas que se vienen ahora en estas reuniones familiares y por eso a muchas personas no les gusta a veces reunir, porque empiezan a querer todo el mundo a opinar, hasta los que no tienen hijos, en tu crianza, cómo estás criando a tu hijo, por qué tu hijo se está comportando de esta manera. Entonces vamos a aprender hoy cómo poner esos límites. Vamos a empezar. Si estás interesado en este tema, envíame un emoji, un corazón, algo, un punto para yo saber que estás aquí, que quieres aprender sobre este tema. Primero te voy a compartir por qué es tan difícil poner los límites. Porque se nos dificulta, porque nos cuesta poner esos límites. Luego ya te voy a ir dando las herramientas de qué hacer, de cómo responder. Finalmente también vamos a hablar de cómo ponerle límites a nuestros niños en ciertas situaciones que se presentan en estas fechas, en estas fiestas. Entonces, ¿cómo han estado? Buenas noches, escríbanme por aquí un punto, algo, si me escuchan, si se quieren quedar en este live, si les interesa este tema, hablemos, cuenten, pregunten, que a mí me gusta hablar con ustedes. Si es primera vez que te pasas por este live, me presento, yo soy Julie Darwin, soy psicóloga infantil, trabajo hace 8 años con la... Gracias, Andrea. Hola, Erika. Trabajo hace 8 años, más o menos, yo creo que ya voy para los 9, con la infancia. Antes era docente de preescolar, ahora soy psicóloga infantil, hace 3 años, y estoy cursando actualmente mi maestría en intervención psicológica en el desarrollo y la educación. Así que el otro año vengo con mucho contenido de cómo aprender el cerebro de nuestros niños, cuántas repeticiones requiere el niño para aprender una habilidad. Vengo con mucha información nueva porque me he basado mucho en la crianza, pero también les voy a empezar a compartir contenido de, ay, ¿qué es esto tan chévere? Eso que me están enviando es nuevo, no lo había visto. De la parte educativa. Ay, gracias, Joana. Igual para que los papás también entiendan, porque esto no se habla, cómo aprende tu hijo. Entonces, cuando ya entendemos todo esto, somos un poquito más empáticos. Vamos a arrancar entonces. Siempre que estamos donde mis suegros, ellos critican a mi niño porque llora por todo. Este live es para ti entonces. Andrea, vamos a estar hablando de todo eso. Cómo responderle a estas personas, porque tampoco se trata, familias, de callar siempre. Bueno, ahora les voy a tocar un punto de elegir tus batallas. Hay personas con las que no tiene sentido, como se dice, gastar saliva coloquialmente,
Pero hay personas que las que uno sí debe poner ese límite para mostrarles cómo queremos que sea nuestra relación con esa persona. Y rápidamente les voy a contar una anécdota que me pasó hoy cuando fui a entrenar. Dije, hablando de los límites, eso tengo que contarlo hoy en el live. Y resulta que me fui a entrenar, yo pago un entrenador. Entonces yo quedé con el entrenador de verme a las 5:30 de la mañana. Llegué yo a las 5:20 al gimnasio, me puse a calentar. Cuando a las 5:30, nada, bueno, media hora en la caminadora, luego me fui para la bicicleta porque dije, no, pues ya hice mucho en la caminadora, esperándolo, me fui a la bicicleta, 1 hora, llegó después de 1 hora y llegó así todo sonriente como si nada hubiera pasado. Claro, es normal, yo soy un ser humano y me puedo disgustar, pero la gente piensa que porque uno es psicólogo no se enoja. No sé de dónde sacan eso. Creen que porque un psicólogo no se enoja, no va a decir nada y va a permitir todo. Grave error. Antes, con más seguridad, voy a establecer límites, porque yo sé que los límites son salud mental y aclaran desde un inicio cómo quiero que sea mi relación con esa persona para que no haya ningún inconveniente más adelante. Entonces, claro, cuando el entrenador llegó, yo le manifesté mi disgusto y el señor me dijo, controle sus emociones, porque él sabe que yo soy psicóloga. Entonces se me metió por ese lado. Yo le dije, yo estoy controlando mis emociones. El hecho de que le esté manifestando lo que me disgusta no quiere decir que no lo esté gestionando. Entonces se me metió como por ahí, como quien dice, ay, usted es psicóloga, no tiene por qué enojarse. Y yo no, qué pena, pero yo tengo que manifestar mi incomodidad para dejar las cosas claras desde un inicio. Entonces, así, ahí les cuento rápidamente lo que me pasó. Entonces, la importancia de poner los límites, yo sé que más adelante posiblemente eso no se va a volver a repetir porque dejé claro desde un inicio que yo soy muy comprometida con mis cosas, con mis procesos y que eso no me gustó. Entonces, tenemos que aprender también a manifestar lo que a nosotros no nos parece o no nos gusta, pero siempre de manera muy respetuosa. Hola, Laura. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Por qué será tan difícil ponerle límites a la familia en Navidad? Resulta que la Navidad es una época donde las emociones están intensas, eso lo compartí ayer, tanto en nuestros niños como en nosotros adultos. Gracias, Mari. Las expectativas familiares se disparan. Tenemos altas expectativas y más con de pronto la mamá que hace rato no nos veía, que hace rato no veía al niño, la tía, la abuela, ¿cierto? Entonces hay altas expectativas, las dinámicas de la infancia vuelven a aparecer. Esas cosas, esas emociones que quizás tú sentiste y viviste en la infancia, cuando se vuelven a reunir en familia, vuelven a aparecer. Por eso poner límites a la familia no es tan fácil, ¿sí? A veces se siente imposible. Y aquí están las razones más importantes y les voy a contar 10 razones importantes de por qué es difícil poner límites en Navidad a las familias, ¿cierto? Las personas que ya son aquí, mamá, papá, y los que no también, porque llegan, ay, y usted no tiene novio, y usted tal cosa, ¿para cuándo el novio? No sé qué cantidad de cosas que la gente dice, ay, no, yo mejor prefiero no volver a esa reunión, no ir allá, ¿cierto? Entonces, no, hay que ir. Bueno, no siempre hay que ir, pero en caso de que toque ir, saber cómo responder de manera acertada, diciéndole a esa persona, no permito esto, ¿sí? Listo, entonces la familia, primero, porque en Navidad todo el mundo cree tener derecho a opinar. Entonces, cuando estamos en esas reuniones familiares en Navidad, todas las personas creen que tienen derecho a opinar sobre tu crianza, ¿sí? La familia siente que la Navidad es de todos y por eso opinan sobre la crianza, dicen qué debe comer el niño, ¿sí? Presionan para que salude de besos o para que comparta su juguete nuevo y cuestionan decisiones diciendo, ay, déjalo, ay, no seas exagerada, ay, pero él antes no era así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la Navidad activa la idea de que todos pueden participar, incluso donde no les corresponde, literal, ¿sí? ¿Cómo agendo una cita contigo? Carmen, me puedes escribir en el link de mi perfil, está el WhatsApp,
¿sí? Entonces, ese es el primer punto, porque en Navidad todo el mundo cree tener derecho a opinar. Estamos en modo chévere, familiar, entonces todo el mundo piensa que puede decir cómo tiene que ser el niño, cómo tienes que criarlo tú. ¿Listo? Dice Liz, para evitar muchas cosas, solo somos mis 2 hijos, mi esposo y yo, es mejor el límite. Sí, esa decisión ya la toma cada quien, pero sin embargo a veces pues hay que compartir con ciertas personas, entonces tengamos las herramientas ahí para saber cómo responder ante eso. Mi familia también fue muy así, mi mamá, mis papás fueron muy como nosotros, casi no compartíamos, pero como era como la cultura de ellos. Pero pues por ejemplo mi pareja, su familia sí es de compartir mucho, de reunirse mucho en familia, y al inicio para mí fue incómodo porque no estaba acostumbrada a eso y porque mucha gente quería venir a opinar sobre mí, en el sentido de que yo cuando recién llegué a la familia, pues claro, no tenía casi confianza y yo soy muy de como que respetar el espacio del otro, que respeten el mío y demás. Entonces que porque era tan tímida, todo esto, y bueno, la gente quería venir a decirle a uno cómo tenía que ser uno, ¿cierto? Pero ya cuando me empoderé empecé a poner a cada quien en su lugar, estableciéndole límites con respeto, ¿cierto? Bueno, entonces, segunda razón por la que nos es difícil poner límites a nuestra propia familia, especialmente en estas fiestas, que de esto estamos hablando, porque se activan mandatos familiares aprendidos en la infancia. ¿Cómo así? Cuando regresamos a esos espacios familiares, nuestro cerebro revive roles de antes, es decir, cuando eras niña, por ejemplo, dinámicas de obediencia, entonces tengo que obedecer a mi mamá, aunque yo ya sea mamá también. Miedo a ser la que incomoda, si tú sentías que eras la que incomodaba en tu familia, cuando eras niña se despierta otra vez eso en esa reunión familiar. Miedo a ser vista como la intensa, la exagerada o la mala hija, ¿sí? Se despierta todo eso. No sé, me pueden confirmar aquí muchas personas cuando se reúnen con su familia en estas fechas, se les despierta todas esas cosas y se sienten incómodos. Entonces tu cerebro vuelve a operar en modo niña, vuelve a despertar esas emociones que tú sentías en tu infancia, cuando estás frente a tus papás, tus tíos o tus abuelos. Por eso, aunque como adultos sabemos qué decir, preferimos quedarnos callados. ¿Sí? Mi familia quiere venir en Navidad y nadie colabora, por eso dije que todos este año en mi casa. Sí, ese es otro cuento, ¿no? Poder reunirlos a todos y esto y demás. Yo siempre caigo mal, que se incomode el que se tenga que incomodar. Imagínate. Bueno, aquí el punto es que la intención de compartirles este live es para que aprendamos a responder de manera sana, respetuosa, pero aclarando mi punto o haciéndole saber al otro cuál es mi punto, y más en la crianza. ¿Listo? Tercero, ¿por qué es difícil ponerle límites a nuestra familia en estas fechas? Porque hay culpa emocional acumulada. Ahí me escribió alguien al correo. Cuando termine le respondo. Porque hay culpa emocional acumulada. ¿Cómo así? Muchos papás sienten culpa por la separación. Porque llegas otra vez a la reunión familiar, pero este año hay una novedad. Te separaste con el papá de tus hijos. ¿Cierto? El poco tiempo con sus hijos. Entonces sienten culpa porque casi no han pasado tiempo con sus hijos. Sienten culpa porque trabajan mucho. Y sienten culpa de no dar la Navidad ideal para sus hijos. Entonces se despierta todo eso en estas reuniones. Y esta culpa interna hace que toleren comentarios o que eviten confrontar por miedo a parecer duros o poco amables. Entonces, como yo siento esta culpa como papá, permito que me digan hasta misa. Cuando no es así, no debería ser así, ¿cierto? ¿Qué pasa con la culpa? Apaga los límites, ¿sí?
El cuarto punto es, recuerden que les voy a contar 10 y luego les voy a dar ya las herramientas de cómo responder. Porque no queremos generar conflictos en fechas bonitas. Esta es una de las más comunes. No, yo mejor no digo nada para no generar conflicto, yo mejor no digo nada para no dañar la fiesta, ¿sí? Y la presión emocional del ambiente navideño nos dice, no armemos problemas, es Navidad, deja eso así, no seas conflictiva o tolera todo eso por hoy, solo por hoy, por esta fiesta, ¿sí? Y eso hace que permitamos cosas que en marzo o en abril o en otra fecha jamás permitiríamos. Y el hecho de que estemos en Navidad no quiere decir que permitamos cosas que no queremos permitir. ¿Listo? El quinto punto es, ¿por qué se nos dificulta poner límites a nuestras familias en estas fiestas de Navidad? Ya no quiero celebrar, entonces en casa se incomodan. Sí, las personas se incomodan, incluso ahora voy a tocar este punto, cuando tú les pones límite porque ya no pueden operar desde donde vienen operando. Se incomodan si tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas. Y es totalmente respetable la opinión de cada persona. El quinto punto de por qué es tan complejo a veces poner límites en estas fechas a nuestra familia. Porque la familia minimiza la importancia de la crianza respetuosa. Y este es muy común también. Si tú has decidido empezar a criar distinto, diferente, sanar, cambiar patrones, acompañar, validar las emociones de tu hijo, tú eres el bicho raro, tú eres el que va en contra de la corriente porque no estás siendo leal a esos patrones de crianza tradicional que venían de generación en generación, ¿sí? Entonces suele aparecer, a mí me criaron así y no me pasó nada, ¿cierto? Esta frasecita típica. O ustedes los papás de ahora todo lo psicologizan. O ay no, ya cualquier cosa trauma a los niños, que también dicen mucho eso. O ay, eso es puro invento. O el niño tiene que aprender. Por ejemplo, yo cuando estoy en reuniones, la gente a veces cuando empieza a hablar de esos temas, uno como que, pero yo no me puedo quedar callada porque ese es mi tema. Entonces yo empiezo a explicarle a las personas, no, pero mire esto, aquello. Y hay personas, ay, no sé qué. Entonces uno identifica que hay personas con las que uno de verdad no vale la pena como desgastarte ahí. Y hay personas que son un poquito más receptivas, ¿cierto? Entonces, la falta de comprensión genera ¿qué? Fricción, ¿sí? Ese roce entre personas y enfrentar eso requiere mucha energía, desgasta. O sea, hasta tu fisiología empieza a cambiar, empiezas a sudar, empiezas a sentir calor, esa incomodidad porque empiezan a hablar en contra de cómo tú estás criando o cómo tú estás acompañando a tu hijo, queriéndote decir que tú eres permisiva, que no lo estás haciendo bien, ¿cierto? Que en Navidad, entonces, ¿qué pasa con todo eso? Genera una energía emocional, pero en Navidad eso es más limitado, esa energía emocional suele ser un poquito más limitada, entonces evitamos más bien y no decimos nada, ¿cierto? O sea que estoy mal, a veces no quiero pasar la Navidad con mi mamá porque ella nunca estuvo ahí presente. No me refiero a eso, a Mary, no necesariamente es eso o no me refiero a eso, ¿sí? El objetivo y el punto de este live es explicarles por qué a veces se nos dificulta ponerle límites a nuestros familiares cuando opinan sobre nuestra crianza y darles formas de responder a eso que ellos dicen, ¿sí? De manera respetuosa, poner esos límites de manera asertiva, ¿sí? Yo no me estoy refiriendo a nada más, sino a ese punto. Porque también es difícil porque en estas fechas la familia actúa desde la tradición, no desde la reflexión. Entonces, para muchos la Navidad se vive como siempre se ha hecho. Forzar besos,
Es decir, el niño tiene que besar, tiene que saludar con beso, con abrazo, porque eso hace parte de la tradición, ¿cierto? Cuando eso en realidad estoy respetando los límites del niño. Y si no saluda al niño con beso, entonces la tía se molesta o se ofende. O la abuela se ofende porque el niño no la saludó con beso. Ah, si no me da un beso, entonces no lo quiero. Si no me da un beso, no le voy a dar el regalo que le tengo. ¿Sí? Y uno como que, bueno, dale un besito a la abuela. Qué pena, pero no es así. Ahora les voy a decir cómo responder cuando pase ese tipo de cosas. Porque no estoy diciendo que el niño no tenga que saludar. Porque a veces la gente dice, ay, entonces tiene que ser un maleducado que no salude. No, enséñale otras formas de hacerlo. Él puede elegir, es su cuerpo. Y si la persona se molesta, que ella arregle eso consigo misma. El niño no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fuerzan a los niños a saludar de beso. Los obligan a compartir. Tienes que compartir tu juguete nuevo. Cuando compartir no es algo con lo que nacemos, es una habilidad social que se aprende y en nuestros niños todavía es difícil, complejo compartir, porque recuerden que están en la etapa de el egocentrismo, todo gira alrededor de ellos, todo es de ellos y más su juguete nuevo. No lo quieren compartir. Imagínate tú que te compres un carro nuevo. Y al segundo día que te compraste el carro o el mismo día te dice alguien, puede ser hasta tu hermano, un familiar, no sé, ve, préstame el carro, yo voy a hacer una diligencia acá. O sea, tú como que, ¿qué? Y somos adultos. Ahora imagínate tu niño. Entonces los obligan a compartir. Les voy a explicar también ahora sobre lo de compartir. Les meten presión sobre Santa o el niño Dios. Le dicen comentarios hirientes a los niños, los avergüenzan en medio de esas reuniones. Ay, usted todavía usa pañal, ay, usted tal cosa, ¿cierto? Ay, no, ¿y por qué tiene que llorar por eso? Todo ese tipo de comentarios, ¿sí? Y justificar todo eso entonces es tradición, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Romper las tradiciones familiares puede sentirse como traicionar la historia familiar. O ya estás grande, no llores, como dice Ángela González, ¿cierto? Ridiculizan a nuestros niños en estas fechas. Entonces ahí estás tú como mamá o como papá para hacer valer la voz de tu niño. Que eso lo vamos a ver ahora entonces de cómo establecer esos límites. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo callada ante todo eso que dicen, porque si digo lo contrario, estoy rompiendo las tradiciones familiares. Y yo no quiero ser la mala del paseo, ¿sí? Séptimo, porque hay dinámicas de poder dentro de la familia. Entonces, siempre está la tía dominante, la abuela que decide, el abuelo que manda, el tío que opina de todo, así él todavía no sea papá o ella no sea mamá. Y la mamá o papá que cree tener la autoridad sobre tu crianza. Imagínate. Entonces, a veces estos adultos no toleran límites porque sienten que les quitas poder o autoridad. Entonces, este tipo de personas que acabé de mencionar no toleran que tú les pongas límites, porque sienten que le estás quitando esa autoridad que ellos creen tener y se molestan, ¿cierto? Me molesta que me digan cosas a través de mi bebé, como, ay, tu mamá es muy mala, que no te da dulces. Imagínate, la gente no debería hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo le va a decir al niño que su mamá es mala? Entonces, y a veces ante eso no sabemos qué hacer ni qué responder. Dice Ángela, es que yo no fui así, en mi época todo era diferente. Exacto, esa es una de las frasecitas que todo el mundo, es que en mi época era diferente. En mi época uno les pegaba su correazo y ya, ¿cierto? Bueno, yo aquí a ustedes les hablo así como, a mí me gusta hablar ser muy natural. Entonces, por eso les hablo como de esta forma.
Pero espero que vayamos entendiendo como esos puntos de por qué se nos dificulta ponerle límites a nuestras familias en estas fiestas de Navidad, cuando quieren venir a opinar sobre mi crianza, sobre mi hijo o sobre mis formas, ¿sí? O cuando empiezan a decirle al niño que, ay, ya tiene novia. Los niños no tienen novia. Todo ese tipo de comentarios, ahí es donde debe estar papá y mamá con las herramientas para saber cómo responder ante eso. Octavo, ¿por qué se nos dificulta poner límites a nuestras familias en estas fiestas? Porque hay miedo al juicio familiar. Entonces, el miedo a escuchar, ay, tan exagerada que eres. El miedo a que te digan que eres sobreprotectora. El miedo a que te digan, ay, no, tan cansona. El miedo a que te digan, qué mamá tan complicada. Yo ya me imagino cuando yo sea mamá y que me digan, qué mamá tan complicada. Porque claro, o sea, ya uno se siente que va en contra de la corriente, ¿sí? Porque no está haciendo lo mismo, no está criando de la misma forma que nos criaron o que la gente sigue criando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese miedo? Paraliza y hace que permitamos comportamientos que sabemos que no favorecen a nuestros hijos. Aunque para mí es incómodo que esa tía venga y bese a mi hijo así de esa forma, yo estoy viendo también a mi hijo que no quiere porque se siente incómodo, no digo nada. Porque no quiero que vayan a decir, ay, pero usted sí es, ¿cierto? Entonces, mejor me trago eso y ya. Hago como que nada ha pasado. Igual eso es solo por hoy, solo por esta fiesta, solo por el 24 o el 31, ¿cierto? Ya vamos con el 9. Recuerden que son 10 y ya después les voy a dar las herramientas. ¿Por qué eso nos dificulta también poner límites? Porque queremos evitar incomodidad. Es decir, quiero evitarle la incomodidad al otro. ¿Y qué hay de mi incomodidad? Entonces, quiero evitarle la incomodidad a otro, aunque eso me incomode más a mí. Como el ejemplo que les acabo de decir del familiar que llega a besar a tu hijo y todo este cuento. Y entre muchos otros casos, pero estoy colocando este ejemplo. Entonces, por ejemplo, decir, no, prefiero que no le des eso a mi hijo. O decirle, esa parte la manejo yo de manera distinta. O decirle, no estoy de acuerdo, es incómodo. Puede ser incómodo para la otra persona. Pero resulta que callarte eso duele más. ¿Sí? Entonces la mamá o el papá se queda con esa frustración, tú por no manifestar tu incomodidad, por no poner ese límite, te quedas con esa frustración, con ese enojo, con esa sensación de desprotección hacia tu hijo. No fui capaz de proteger a mi hijo en este momento o de hacer valer la voz de mi niño, y ese resentimiento hacia ese familiar. Y ahí es cuando dice, yo no vuelvo para la casa de esa persona, o yo no vuelvo a reuniones donde esté tal fulanito. Cuando eso tú lo puedes evitar colocando límites claros. Si esa persona se incomoda, esa persona es la que tiene que resolver su incomodidad. Tú estás haciendo saber cómo quieres que sea tu relación con esa persona. Cómo quieres que sea tratado tu hijo. ¿Sí? Entonces, callar para no incomodar hace que al final tú seas la más incómoda. Y el punto 10, que es el último de por qué se nos dificulta poner límites a nuestra familia en estas fiestas, es porque existe la presión de que el niño debe portarse perfecto en estas fechas. Entonces yo tengo que demostrarle a todos de que mi hijo se está portando perfecto, porque yo también tengo que mostrar que yo estoy criando a mi hijo mejor de lo que ellos piensan. O para que ellos no digan esto o aquello, ¿cierto? Entonces los familiares, ¿qué esperan? 0 berrinches, 0 llanto, 0 movimiento,
cero emociones intensas, cuando esto nunca va a pasar, porque entonces no sería un niño. Esto nunca va a pasar porque si no, tu hijo no sería un niño, sería un objeto. Claro que va a pasar, van a haber berrinches y como les explicaba ayer, más en esta época de tantos estímulos, de poco de gente en la fiesta, de la música, del alboroto, de la pólvora. Claro que van a haber llantos, claro que van a haber niños corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Claro que van a haber emociones intensas, peleas entre los primos, porque no me prestó el juguete, porque tal cosa. Todo eso va a pasar en estas fiestas, ¿sí? Entonces no pretendamos que nuestros niños se vean como los niños perfectos y bien puestecitos, porque eso no va a pasar. Esto hace que los papás se sientan evaluados y quieran evitar cualquier situación que genere comentarios. Entonces prefieren ceder a límites que no desean poner. Es decir, si la tía, si el abuelo, cualquier otro familiar te dice, ay, pero no, dele su correazo al niño. Usted le pega el manotazo porque la persona dice cuando usted en realidad no hace eso, imagina. O le dice, ay, no, pero no le permitas eso. Entonces usted coge y le alza la voz o le grita al niño para que la persona vea que usted sí está ejerciendo autoridad. ¿Sí? Yo sí lo hago sin herir, dice Ángela González. De una voy diciéndoles lo que me parece. Sí, la idea es poder decirlo así yo tenga esa rabia interna, respirar, que eso ahora les voy a decir ahora. Respirar, si tengo que respirar antes de responder y decirle a la persona, entiendo lo que me dices, pero yo prefiero hacerlo con mi hijo de esta manera. ¿Sí? Dice Gabriela, hola Gabriela. Un familiar me dijo que la jornada del jardín para mi niña, que tiene 2 años, de 8 a 4 p.m., era muy extensa para su edad y eso podía hacer que perdiera el vínculo con sus personas cercanas. Pues mira, claramente sí es una jornada extensa, sin embargo, todo depende del tiempo de conexión que tenga contigo como mamá, Gabriela. Los niños necesitan 9 minutos al día de conexión con sus cuidadores primarios. Igual esto también depende de la necesidad de cada familia. Hay papás que trabajan, que laboran y pues deben dejar sus niños en estas jornadas. Pero todo depende de la conexión que tengas tú con tu hijo. Entonces los niños necesitan al menos o mínimo 9 minutos al día de conexión plena con papá y mamá. Y estos 9 minutos se dividen en 3, 3, 3. 3 minutos cuando comienza su día. Es decir, en la hora de la mañana, puede ser en la rutina de la mañana, cuando van camino al jardín, al colegio, en fin. 3 minutos cuando llegan del jardín o del colegio, porque han vivido muchas cosas en el entorno escolar, emociones y demás. Y pues ellos también quieren que mamá sepa o que esté ahí para ellos, sosteniéndolos y todo esto. Y 3 minutos al finalizar el día. Entonces puede ser como en la rutina de la noche. Y esto es suficiente para llenar el tanque emocional de nuestros niños y así fortalecer el vínculo o permanecer ese vínculo fortalecido. No quiere decir que tú tengas que estar todo el día con tu hijo porque sabemos que la dinámica de hoy en día no permite esto. Y esos 9 minutos deben ser en conciencia plena, sin distracciones, sin celulares, tú con tu hija conversando, haciendo rituales amorosos. Miren que no es tanto tiempo, son 9 minutos. Y eso ya es suficiente para llenar su tanque emocional. Entonces, claro, las personas pueden decir muchas cosas. Te invito a que te leas un libro espérame que yo lo tengo aquí, no sé si Gabriela está por ahí todavía. Se llama Apego Seguro, que ahora habla sobre el vínculo y todo eso.
No lo envío porque no lo tengo en PDF, solo lo tengo así. Pero para aclarar la pregunta de Gabriela. Listo, sigo leyendo. Yo les he enseñado a mis hijos que cuando no les agrade comentarios de alguien, que se los diga, que les diga. Me hicieron esa observación porque actualmente no estoy laborando y eso me hizo cuestionar. ¿Está bien? Ah, bueno, también. O sea, claro, entiendo que te lo hayan hecho porque no estás trabajando. Entonces, como quien dice, tú tienes mucho tiempo. Ay, yo tengo el ojo rojo, mira. Tú tienes mucho tiempo en casa porque la dejas todo ese tiempo en el jardín. Pero eso ya es decisión de cada persona, ¿sí? Eso ya es decisión de cada familia. Lo importante es entonces fortalecer ese vínculo con esos tiempos que te acabo de mencionar. Pero claro, siempre viene la culpa cuando hay ciertos comentarios de afuera, ¿no? Y cuando también hay desconocimiento. Imagínate qué tal eso, jamás lo haría para seguir la corriente del otro. Yo respondo y considero que lo hago de forma respetuosa y me dicen que soy grosera. Pues no sé, tocaría mirar. Yo no los invito para evitar malos ratos. Distancia con personas así. Sí, o sea, tú ya decides, pero también a veces ese yo no quiero ir a ese lugar o yo no los invito, es esa incapacidad de establecer límites. ¿Sí? Está bien que tú quieras evitar personas y lugares, pero a veces lo hacemos más que todo es porque no tengo la capacidad de ponerle límites a esa persona, entonces mejor de lejos. Listo, sigamos entonces, ¿cuál era? Ah, listo, este. Vamos a pasar ahora, ay, denme un momento. Listo. Ve, no sé qué me pasó en el ojo. Conclusión entonces de estos puntos que acabo de mencionar. Poner límites en Navidad es difícil porque se mezcla la historia personal, los roles familiares, la culpa, la tradición, expectativas, miedo al juicio, ¿cierto? En realidad no es que sea falta de carácter, no es debilidad, es humanidad. Pero, aquí viene el pero, si no ponemos límites nosotros, alguien más los pondrá sobre nuestros hijos. Y normalmente no de la forma que los niños lo necesitan, ¿sí? Entonces, quiero que sepan que los niños no son vitrinas para mostrar, son personas pequeñas que necesitan seguridad, no espectadores juzgando su proceso. Porque muchas veces queremos que las personas vean que mi hijo es bien puestecito. No, ellos no son vitrinas para mostrar. Y que cada quien opine lo que tenga o quiera opinar. Pero yo decido cómo acompañar y cómo criar a mi hijo. La crianza es tuya. Así como cuando le dicen a uno, ay, ¿para cuándo los hijos? ¿Usted le va a dar para los pañales? ¿Usted le va a pagar todo lo que demanda tener un hijo? Yo decido cuándo voy a tener mi hijo. Esa decisión la tomo yo porque soy yo la que lo voy a criar, la que lo voy a acompañar. ¿Cierto? Estoy retomando lo que dice Gabriela, si está por aquí. Tú decides. Posiblemente tú dices, no, yo la tengo esta jornada porque aunque estoy desempleada, quiero dedicarme a hacer otras cosas. El autocuidado es súper importante. Quiero tener espacio y tiempo para mí, está perfecto, no eres mala madre por eso. Pero sí siempre ten en cuenta que es importante estos espacios de conexión con tu hija. ¿Sí? Listo. Vamos con los comentarios típicos de los adultos y por qué le duelen a los niños. Entonces, los padres reconocerán de inmediato estos ejemplos. Ustedes van a reconocer estos ejemplos así. Cuando empiezan a decir, ay, ese niño sí está mal criado, que es típico.
Un niño malcriado, ¿saben cómo es? Un niño malcriado es un niño criado a punta de golpes, a punta de gritos, a punta de castigos, a punta de indiferencias. Eso es un niño malcriado. Un niño bien criado es un niño amado, respetado, que validan sus emociones, que lo guían, lo acompañan, le enseñan desde la calma, le ponen límites, claro, pero con respeto, desde la calma del adulto, no desde la rabia del adulto, para que tengamos claro eso. Porque la gente dice que un niño malcriado es un niño al que le da mucho amor, es un bebé al que carga mucho. Eso nunca va a malcriar a un niño. Darle mucho amor a un niño, cargar a tu bebé, nunca lo va a malcriar. Ese es otro punto, ¿no? Si hay mamás que tienen niños todavía en brazos, no faltan los que dicen, ay, pero no lo cargues tanto porque se va a malcriar. Nunca va a malcriar a un niño. Eso antes va a fortalecer el apego porque el niño necesita en sus primeros años de vida ese contacto piel a piel con su figura primaria, que es mamá, ¿cierto? Cuando dicen, déjelo llorar, eso es pura maña. O cuando es bebé que dicen, ay, déjelo llorar para que se le desarrollen los pulmones. Por Dios. Todo esto hace parte de la crianza tradicional. Cuando le dicen, por ejemplo, antes a uno lo educaban como era, no con tanta cosa. ¿Será que esa educación de antes era la correcta? Pues bueno, aquí no vamos a hablar de correcta o incorrecta. ¿Será que era sana? Ustedes lo pueden decir, ustedes la crianza que recibieron pueden decir si fue sana o no. ¿Cierto? La persona que dice, a mí me pegaron y nada me pasó, o mire, estoy aquí, soy una persona profesional y esto, eso es un mecanismo de defensa para no sacar lo que está debajo de la alfombra, y son esas heridas que en realidad se gestaron por la forma en que lo criaron, esos traumas y todas esas dificultades que presenta y ha presentado a lo largo de la vida por la crianza que ha recibido o que recibió, ¿cierto? O cuando le dicen, ay, pero no le vas a pegar, por eso es que ellos hacen lo que quieren, ¿sí? O cuando le dice, venga, tráigame ese niño para acá, yo sí lo hago que se coma la comida. Y la mamá coge y, ¿verdad?, lleva al niño. O cuando dicen, ay, pero tan antipático este niño, ay, pero tan grosero que no quiere saludar. No es que no quiera saludar, es que, ¿qué pasa? Les voy a explicar. El niño llega a un espacio, a un entorno, donde hay mucha gente, que no es algo común para él. Hay música, hay alboroto. Para su cerebro esto es amenazante. Y hay niños que por temperamento son retirados a lo novedoso, se demoran en poder integrarse, poder socializar. Y esto es por su temperamento, por su personalidad. Pero no hay nada mal en ellos, hay que saberlos acompañar. Hay que decirle, entiendo que hay mucha gente, hay mucho ruido, mamá está aquí para ti, estás seguro. Cuando quieras ir donde tus primos, puedes ir, si quieres te acompaño, y le permites que él se vaya soltando hasta que su cerebro sepa que ese espacio es seguro. Y ya créeme que después lo vas a ver corriendo por ahí con los primos. Pero no, ay, pero vaya, juegue, porque si no, ¿para qué vinimos? Nos vamos entonces y no va a abrir el regalo de Navidad y no sé qué, y empieza todo esto. Lo de las amenazas que hablé ayer, ¿cierto? ¿Qué genera todo esto en los niños? Vergüenza, inseguridad. Entonces, en vez de alimentar su autoestima, lo estás afectando o lo están afectando. Autoconcepto negativo, porque empiezan a decir, ay, pero él tan tímido, pero él tan penoso. Entonces él se empieza a creer eso. Recuerden que todo lo que le decimos a nuestros niños en sus primeros años de vida se convierte en esa voz interna que lo acompaña para toda la vida. Entonces no permitan que las personas reprogramen a sus hijos y que le digan, ay, tan penoso, y él se cree, es que yo soy muy penoso, y es adolescente, adulto, es que yo soy muy penoso, porque eso le decían de niño. No permitan que las personas marquen el destino de sus hijos, ¿sí?
Autoconcepto negativo, sensación de exposición, se sienten muy expuestos y esto les genera bastante afectación emocional. Confusión, porque ve adultos peleando por su comportamiento. Cuando se empiezan a enfrentar entonces los adultos, porque uno le está diciendo, ay, pero pégale al niño, y el otro dice, no. ¿Sí? Entonces empiezan el conflicto y el niño los ve que están peleando por el comportamiento de él. ¿Qué genera esto en el papá o en la mamá? Culpa, rabia, duda de sus decisiones, desregulación emocional, ¿sí? Que termina después, ¿qué? Descargándola con el niño. El papá se enoja por todo eso que pasó en esa fiesta, porque opinaron sobre su crianza y no sé qué, y bla, 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 y luego lo descarga con el niño. Entonces miren todo lo que pasa en estas fiestas. Y ahora sí vienen las herramientas, cómo poner límites respetuosos a otros adultos, ya después de contarles todo esto. Voy a leer aquí y ya sigo. Pienso que debemos evitar ese prototipo de personas por nuestra salud mental. Sí, claro, tú puedes elegir las personas, las conversaciones, todo por tu salud mental. Humillaciones, valorado, apego seguro. Mi bebé tiene 1 año y dicen que si llora, la ignore para que aprenda a ser fuerte. No tiene nada que ver esto con ser fuerte. Cuando tu niña llora, su cerebro empieza a generar una hormona que se llama cortisol, es la hormona del estrés. Y si ella llora y nadie atiende a su llamado, se va generando picos de cortisol que afectan las conexiones neuronales. Por ende van afectando el desarrollo del cerebro. Por eso cuando un niño no llora porque sí o por molestar, llora porque tiene alguna necesidad, sea emocional, sea fisiológica. Yo debo acudir a su llamado. Y más si tiene 1 año, ella llora porque es su único lenguaje, no sabe cómo comunicarte lo que necesita con palabras. Y eso en realidad no tiene nada que ver con hacerla fuerte. Hacerla fuerte es acompañar su mundo emocional, fortalecer su autoestima, permitiéndole elegir, ¿cierto? Elegir, por ejemplo, pero eso es más adelante que ya empiezan con el no quiero, no me gusta. Bueno, ya sé que no te quieres bañar, ¿con cuál te quieres? Puedes elegir el patito amarillo, el pulpo morado. Eso le va fortaleciendo su corteza prefrontal porque al niño aprender a elegir empieza a fortalecer la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el poder decidir y no esperar todo el tiempo que el adulto le diga qué tiene que hacer, porque como no ha entrenado esto, no sabe qué decisión tomar. Dice Ángela, no había respeto, solo miedo hacia los padres, total, eso era la crianza de antes y que se sigue viendo todavía, ¿no? Luisa dice, total, el primer paso es reconocer que todo eso se afecta, así es. Dicen, a mi mamá me hicieron tal y tal y tal y yo estoy bien, pero bien traumados, literal, sí. Llenos de resentimientos. Ay, gracias por los comentarios. Listo, ahora sí vámonos con las herramientas. Primera estrategia para poner yo límites en estas reuniones a los familiares. Declarar tu estilo de crianza sin miedo. Piense lo que piense la persona. Poder tú decir, estamos practicando una crianza respetuosa. Así que manejamos las situaciones sin grito ni castigo, ¿sí? Y lo dices corto, claro y firme. Y ellos pueden pensar que tú estás mal, pero en realidad tú sabes que esa forma de acompañar a tu hijo está protegiendo su salud mental y emocional, ¿sí? Y esas personas hablan piensan todo lo contrario porque hay heridas en ellos. Cuando uno empieza un proceso de sanación, uno se da cuenta de que definitivamente hay que empezar a transformar la forma de acompañar a nuestros niños. Estrategia 2.
cerrar la puerta al comentario opinador. Cerrarle la puerta a esa persona que quiere estar comentando. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a decir, gracias, pero ya tenemos una estrategia para esto. Por ejemplo, si tu hijo no quiere comer algo en ese momento y viene alguien a opinar y te dice, ay, pero tienes que darle esto, esto, esto y aquello. Tú le vas a decir, gracias por tu comentario, pero ya tenemos una estrategia para esto. Y si te dice, ¿por qué no la estás aplicando aquí o ahora? En este momento no lo considero necesario. Esto es una fiesta que va a pasar y cuando estemos en casa, yo practico mi forma de acompañar a mi hijo. Listo. ¿Sí? Poder decir también, te escucho, pero ya decidimos cómo acompañarlo. Siempre al inicio tratamos como de validar a esa persona que está opinando, como que gracias, como que sí, escucho, entiendo tu opinión, pero yo lo hago de esta manera. Y está perfecto decirlo así, ¿sí? O poder decirle también, lo estamos manejando, no te preocupes. Que te dicen, ay, pero ese niño, ¿por qué está así? ¿Por qué está...? Tranquila, lo estamos manejando, no te preocupes por eso. Cuando tú le dices así a esa persona, lo más probable es que esa persona no vuelva a opinar. Eso es lo que le hace falta a las personas opinólogas. ¿Cómo es que es? Opinólogas. Cuando tú le dices un comentario así, desde el respeto pero certero, lo más probable es que no te vuelvan a decir nada. Y ellos van a decir, ay, no, mejor no le digo nada porque, ¿cierto? Pero así toca responder. Frases elegantes y sin justificarte. Tú no tienes por qué darle explicaciones a los demás de cómo estás criando a tu hijo. Una frase elegante, concreta y pare de contar. ¿Cierto? Estrategia 3. Límite con amabilidad y firme. Por ejemplo, decirle, prefiero que no comentes sobre su comportamiento. Cuando empiezan a hablar de la conducta de tu hijo, prefiero que no comentes sobre su comportamiento. Claro, te empieza a generar esa cosita, esa rabiecita. Respira por allá y luego, prefiero que no comentes sobre su comportamiento. ¿Sí? Te pido que no lo etiquetes. Cuando empiezan a decir, ay, pero él es como penoso, pero es grosero, no sé qué. Te pido que por favor no lo etiquetes. ¿Sí? O cuando salen con algún otro comentario, poder decir, no es necesario decir eso. ¿Qué pasa ahí? Aquí marcas línea sin hostilidad. Pones el límite sin hostilidad, sin sonar agresiva. Marcas una línea como que, hey, hasta aquí puedes llegar. Ese es el límite. Decirle a la persona hasta dónde puede llegar. Literal, dice Viviana. Vamos con la estrategia 4. Proteger al niño en tiempo real. Entonces, cuando alguien dice, ay, qué grosero, no quiere dar un beso, ¿tú cómo vas a responder ante eso? Tú vas a decir, él elige cómo saludar. Forzarlo no es respetuoso para su cuerpo. Y ahí le dices a tu hijo, ¿cómo quieres saludar? Chocar el puñito, dar los 5, decir hola con tu boca. O si el niño quiere abrazar, también. Pero generalmente en estas fiestas, pues son personas que ellos casi no ven y con las que casi no comparten. Y a veces los adultos invaden el cuerpo del niño y lo van abrazando así y el niño se siente incómodo porque están invadiendo su cuerpo. Las personas creen que porque son niños, tienen el derecho de invadir el cuerpo del niño. Yo, por ejemplo, con mis niños, yo a ninguno lo abrazo. Con los niños que yo trabajo en sesiones, a ninguno lo abrazo. Si ellos me quieren abrazar, claro, yo recibo el abrazo. Pero yo irlos a abrazar me parece irrespetuoso. Si ellos me quieren dar el abrazo, yo lo permito. Pero yo no invado su cuerpo. Entonces yo le digo, choca los 5, puñito. Y ya si ellos me abrazan, pues yo también los abrazo. Pero yo irlos a coger, a abrazar, me parece súper irrespetuoso con el cuerpo del niño. Y ustedes me van a decir, ay, tan exagerada. Pongámonos en los zapatos de los niños. Ustedes llegan a un lugar donde no conocen a nadie o casi no comparten con esas personas y llega alguien así que te quiere abrazar y te da beso. ¿Tú cómo te sientes? Te deja la saliva aquí. ¿Tú cómo te sientes?
Coméntenme ahí en esta preguntita, ¿cómo se sienten ustedes si llega una persona con la que ustedes casi no comparten a querer abrazarlos, darles el beso en la mejilla que hasta les dejan la baba ahí en el cachete? ¿Cómo se sienten? Escríbanlo en una sola palabra. ¿Cómo es esa sensación? Yo incómoda, dice Viviana, total. Yo odio el contacto físico. Gas, dice Gabriela. Cierto, así mismo es para nuestros niños. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los niños, vamos interiorizando eso y nos damos cuenta de que abrazar y besar a un niño así es invadirlo. Yo me agacho a su altura y le choco los 5, pero a veces ellos me vienen a abrazar y pues yo recibo el abrazo, pero no invado su cuerpo. Y ahí le estoy enseñando también al niño que su cuerpo es suyo, valga la redundancia, y que él debe hacerlo respetar. Que nadie puede venir a hacer lo que quiera sobre su cuerpo sin su consentimiento. Entonces, ahí le estoy dando el mensaje al niño y al mismo tiempo al adulto. Cuando le digo, él elige cómo saludar y luego paso al niño y le digo cómo quiere saludar. Una vez me pasó así con una conocida, ella tiene una niña y pues claro, la niña no me conoce y yo, ay, cómo está grande, no sé qué, y la niña estaba en el coche y yo me agaché y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y la niña se quedó como así. Y la mamá le dijo, dale el puñito. Y me pareció tan bonito y ella me dio el puñito. Y yo, ay, qué chévere que le estás enseñando diferentes formas de saludar. Esa es una forma de prevenir el abuso. Exacto. Sí, esa es una de las herramientas de prevención ante el abuso sexual. Listo. Vamos con la estrategia 5. Defender el límite de salud emocional. Entonces, poder decirle a esa persona, nosotros no usamos amenazas en casa, preferimos acompañarlo desde la calma. Imagínense ustedes que estén en el trabajo y porque se equivocan, hacen algo como no deberían, los mantengan amenazando, diciéndole, para la próxima, ¿cómo es que era que le decían? Mi hermana cuando trabajó recientemente, empezó a trabajar, le decían, ay, bueno, no me acuerdo, pero le decían una forma de amenaza que muy sutil, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes si están en una jornada laboral, en un entorno laboral y todo el tiempo los están amenazando con que los pueden sacar o los pueden echar? Y hay personas que lo viven. Asimismo se sentirían nuestros niños si todo el tiempo los amenazamos. Si no hace esto, no le doy aquello. Y en Navidades, si no se porta bien, no le doy el regalo del niño Dios. Entonces usted puede decirle a ese adulto, no, nosotros en la casa no usamos amenazas. Nosotros preferimos acompañarlo desde la calma. La estrategia 6. Esta es buenísima. Decirle al adulto, yo me hago cargo, ¿sí? Para familiares que quieren intervenir o regañar a tu hijo, porque no faltan los que quieran venir a regañar a tu hijo, entonces tú ¿qué vas a responder? Vas a decir, tranquila, yo me hago cargo, no te preocupes. Así de esta manera súper top, pero estás colocando el límite, ¿sí? O decirle, gracias, yo lo acompaño. Y ahí intervienes tú con tu hijo, ¿sí? La estrategia 7. Frases para cuando critican tus límites. ¿Cómo responder cuando esas personas critican tus límites? Cuando te dicen, por ejemplo, es que tú lo consientes mucho. Entonces tú vas a decir, en realidad estamos usando límites firmes, pero desde el respeto. Y eso nos está funcionando bien. Y no falta diga, pero yo no veo que le esté funcionando en este momento. Tú le vas a decir, posiblemente en este momento no está funcionando porque hay mucha gente, mucho ruido, muchos estímulos. Y te llevas a tu niño para un espacio, hablas con él, lo ayudas a regularse. Si es necesario sacarlo de ese alboroto, lo haces, ¿sí? Cuando te dicen, por ejemplo, ese niño hace lo que quiere, ¿cómo vas a responder tú en ese momento? Le vas a decir, no, él en realidad está aprendiendo y yo estoy aquí para acompañarlo.
porque es así, los niños están aprendiendo. Y como les digo, en un entorno de tanto alboroto como en las fiestas, su cerebro está saturado y ellos no saben ni cómo comportarse en ese espacio, ¿sí? O cuando te dicen también, ay, ¿por qué no le pegas? Antes eso funcionaba. Tú le vas a decir, elegimos no usar la violencia, estamos criando desde la conexión, o yo estoy criando diferente. Le puede gustar o no a la persona, pero tú pusiste el límite, ¿cierto? Y entonces, para final, ¿cómo hacerlo sin perderte tú como adulto emocionalmente? Eso se le pasa diciendo, eso se lo pasa diciendo mi familia, que le falta mano dura. Sí, eso lo dicen muchas personas. Pero eso lo dicen cuando no entendemos el desarrollo del niño y pensamos que es con dureza. Nadie funciona con dureza. Los niños necesitan guía, necesitan modelo, necesitan la calma del adulto para poder aprender. Entonces, ¿cómo hacerlo sin perderte tú emocionalmente para que no te dañes esa fiesta, ese momento? Primero, pausa antes de responder. Entonces, respira 3 segundos, porque eso obviamente te va a generar a ti como algo, una incomodidad interna. Respira 3 segundos y ahí le dices a la persona lo que tengas que decirle, corto, conciso, de manera elegante, como ya lo vimos. No justificarte de más. Tú no tienes por qué darle explicaciones al otro de cómo estás acompañando a tu hijo. Un límite explicado de forma eterna se vuelve negociación con esa persona. Elegir tu batalla, esta me gusta mucho. Hay adultos con quienes vale la pena hablar y otros que no te van a escuchar porque están totalmente cerrados en la forma en cómo ellos criaron, en las heridas y la carga emocional que traen, ¿cierto? Entonces, a veces decir menos es el mejor límite que puedes tener. Para que no se vaya a generar de pronto ese conflicto, tú pones el límite como les expliqué, de una manera concreta, concisa, elegante y ya, no te sigas regando con esa persona. ¿Por qué? Porque esa emocioncita, esa rabiecita, esa incomodidad que tú estás sintiendo se va a ir creciendo. Porque esa persona va a decir y tú también vas a decir y bueno, se afecta ahí el ambiente. Entonces tú pones el límite y para de contar, no sigas alimentándole eso a esa persona, ¿sí? ¿Y cómo proteger la Navidad? Ya estamos terminando. Del conflicto familiar, unos tips finales que les voy a dar. No pongas al niño en medio, ¿sí? De esa situación o de esa contienda. No expliques tu crianza a quien no la quiere entender. Agradece la intención, pero sostén tu decisión. Como decirle gracias por estar atento, pero yo me encargo, ¿sí? Prioriza tu bienestar ante la apariencia familiar. No necesito aparentarle nada a nadie. Necesito mi bienestar y el bienestar de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Y habla desde el yo. Siempre es importante eso en la comunicación. Hablar desde el yo, decir yo prefiero, yo manejo, yo acompaño. En lugar es que tú, es que tú, es que tú. Habla desde el yo. Yo prefiero hacerlo así, yo lo manejo de esta manera, yo acompaño a mi hijo de aquella. Cuando ustedes tengan una conversación con su pareja, con alguien, es que yo me siento incómoda por tal cosa, en lugar de decirle, es que tú esto o aquello. Siempre es importante hablar desde el yo, ¿listo? Entonces, para finalizar, quiero decirles esta frase. Proteger a tu hijo de comentarios dañinos también es un límite. Defender su dignidad es parte de la crianza consciente. Entonces, básicamente eso era lo que les quería compartir hoy. Traía más, pero bueno, ya si sigo yo no sé a qué hora terminaríamos, que es como ponerle límites a los niños en Navidad, pero no lo voy a compartir. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, estos tips que me faltaron, estos retos. Yo tengo una comunidad de WhatsApp con más de 150 mamás.
está en el link de mi perfil. Si tú quieres entrar a esa comunidad, puedes unirte ahí en ese enlace. Y voy a enviar esa información que me faltó para no alargarme más por aquí. Excelente consejos, de gran ayuda, mil gracias, con todo gusto, Viviana. Gracias a ustedes, lo haré, claro que sí. Este video yo lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube por si lo quieren ver después, por si se lo quieren enviar a alguien. Mañana vamos a estar compartiendo un poco sobre Santa o Niño Dios, fantasía o engaño. Sí, porque algunos dicen, ¿será bueno hablarle a los niños de Niño Dios, de Santa? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Mañana les voy a compartir sobre eso, porque hasta cierta edad el cerebro es de fantasía. Entonces para ellos es real el Niño Dios, Santa, pero a cierta edad ya empiezan a razonar más y ya se dan cuenta de que eso no es cierto, no es verdad. Entonces mañana les voy a compartir sobre este tema. Y el viernes vamos a hablar de cómo llevar esto de la Navidad en familias separadas. Es decir, ¿qué hago? Mi niño pasa 24 con el papá, 31 conmigo. ¿Cómo lo manejo? También se los voy a compartir el viernes. ¿Listo? ¿Cómo entramos al grupo? En el link de mi perfil hay un enlace. Ahí está el Linktree. Y en el Linktree hay uno de los ítems que se llama Comunidad Padres Conscientes. Ahí pueden entrar. Listo, ¿tienen alguna pregunta para terminar, para finalizar respondiéndoles preguntas? Mañana de nuevo me conecto por aquí a las 8 de la noche. ¿Alguna duda, inquietud, algo que quieran aclarar? Por aquí estoy disponible porque ya casi me voy. Gracias por haberse conectado, los que estuvieron pendientes de principio a fin, los que llegaron y se quedaron. Para mí es un gusto estar por aquí con ustedes, compartir, hablar, enseñarles, que aprendamos juntos. Y recuerden que si en esta Navidad ustedes quieren regalarle algo a alguien, tengo disponible una tarjeta de regalo válida para una asesoría online en crianza. Si ustedes ven como que, bueno, me la quiero regalar yo misma, también es válido. O si ustedes ven, ahí me gustaría regalarle la asesoría a tal persona con la psicóloga para que la oriente porque ella se le dificulta ciertas cosas con su hijo. Cualquier inquietud que ellos quieran aclarar, esa asesoría es para ellos en crianza. Válido hasta el 31 de diciembre. Entonces, si ustedes quieren comprarla, me pueden escribir. Vale 70.000 pesos colombianos y yo creería que es un buen regalo para una mamá, porque la crianza es todo un reto y cuando no hay herramientas es mucho más pesada. Entonces, regalarle como esa luz a esa mamá le va a sumar un montón. Entonces, si quieres regalarle esa tarjeta a alguien para una asesoría online, me puedes escribir y yo te doy toda la información. Dice Karen, mi hijo tiene 3 años y se excita mucho, no para de moverse. Listo, ¿qué pasa con tu niño? Está en una etapa de explorar, ¿cierto? Y como ha descubierto que al hacer cierto movimiento le genera placer, porque le genera placer, lo sigue repitiendo, pero no lo hace desde el erotismo que lo hacen los adultos, sino que lo hace porque eso le genera un bienestar. Entonces su cerebro necesita regularse y lo logra hacer por medio de ese movimiento. Sí, yo he tenido varios casos. Una niña cuando fui docente se estimulaba en la puntica de la silla moviéndose así, pero no con ese tono erótico que nosotros pensamos, sino porque le genera bienestar y descubrió que al hacer este movimiento siente algo chévere, pero no es con esa malicia que el adulto piensa. Y un niño con el que yo acompañaba también, él se agachaba boca abajo y se empezaba a mover con el piso. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Algunos psicólogos recomiendan redireccionar al niño para que lo haga en privado. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué sugiero yo? Darle algún estímulo para que el niño cambie esa salida sensorial, porque a veces es una salida sensorial porque su cerebro necesita regularse.
Entonces, darle una plastilina, llamarle la atención y decirle, mira, puedes apretar esto. Que apriete una pelota, que amase la plastilina, comprarle un fidget toys, que jale el juguete, que mueva el cubito, algo que él pueda tener esa salida sensorial en lugar de hacerlo de esa forma. Y aprovecha también entonces para enseñarle sobre el cuidado de su cuerpo, sobre sus partes íntimas, que no puede permitir que nadie se las toque. Empiézalo también a educar en educación sexual, que en educación sexual en la infancia es eso, enseñarle su cuerpo, las diferencias del cuerpo del niño de la niña y las partes privadas, que a los niños les decimos, las partes privadas son las que cubre tu vestido de baño. Y la boca también hace parte de las partes privadas. Dice Gabriela, mi bebé es bastante hiperactiva y a veces cuando hay familiares alrededor le llaman la atención. Bueno, primero ahí recuerda, Gabriela, a ver, prácticamente todo el tiempo, no sé cómo poner límites respecto a eso porque eso me genera molestia. Claro, primero aclarar que un niño hiperactivo es un niño con un diagnóstico. Normalmente hemos escuchado que la gente dice, ay, es que es muy hiperactivo. No, si no está diagnosticado no es hiperactivo. ¿Qué pasa ahí? Es muy activo, tiene un nivel de actividad alto. Entonces, tú puedes poner límites, Gabriela, de una manera sencilla. Yo entiendo, esa es su personalidad, ella necesita movimiento para regularse y está bien porque ella es una niña. Entonces, les agradezco que le llamen la atención, pero a su vez que le permitan ser. Porque es una niña y todos los niños necesitan movimiento. Eso es normal en los niños. Entonces, yo les agradezco que ustedes quieran llamarle la atención a mi hija, pero también les agradecería que le permitan ser niña. Ella necesita su movimiento. Y ante cualquier situación, pues yo me hago cargo. Listo. Ya la gente ahí no va a seguir diciéndote, ¿sí? Si a ustedes les incomoda, díganmelo a mí, yo me hago cargo y yo miro cómo lo manejo. Pero entonces ahí como que respiras para poder responder de esta forma y que no se salga de una manera equivocada. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay más preguntas por ahora. Gracias por haberse conectado. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche. Feliz noche para todos. Recuerden agregarse las que no están en el grupo de WhatsApp, ahí en el link de mi perfil.